El nuevo mundo unipolar tuvo como eje principal a Estados Unidos, formidable potencia económica y política y militar. El apoyo estadounidense a Israel y sus invasiones a Afganistán e Irak deterioraron sus relaciones con el mundo musulmán y árabe. Políticas de Ronald Reagan. En 1981 fue elegido un presidente republicano conservador. Durante su gobierno, Reagan dedicó importantes recursos al fortalecimiento militar del país, al tiempo que crecía el conflicto comercial y financiero a niveles precedentes. Debido a ello, obtuvo el respaldo de Estados Unidos, ya que tiene un poder económico y político muy importante. La estrategia del gobierno de Reagan fue concebida en el marco de la Guerra Fría, que buscaba impedir el avance del movimiento revolucionario. Presidencia de George Bush. Durante el periodo de Bush, Estados Unidos no mantuvo la actitud militarista de Reagan. En diciembre de 1989 ascendió al poder y organizó la invasión y la ocupación a Panamá. Al terminar Bush y su ejército en 1993, lo sucedió un presidente demócrata, Bill Clinton. Volvió políticas sociales menos restrictivas y estrategias internacionales más conciliadoras. Se considera que la región del Medio Oriente se extiende desde el mar Mediterráneo hasta la frontera occidental de Pakistán. Las principales guerras ocurridas en dichas zonas fueron las siguientes: el conflicto israelí-palestino, la confrontación entre Irak e Irán, las dos invasiones de Afganistán e Irak por Estados Unidos contra los atentados de las Torres Gemelas, guerra del Golfo Pérsico. Era una sociedad heterogénea desde el punto de vista étnico y religioso. En 1979 subió al poder Chagai Hussein, perteneciente al Partido Socialista Baath. Desarrollo del conflicto y consecuencias. La invasión de Kuwait por Irak tuvo lugar el 25 de julio de 1990. 4 días después, el 27 de febrero, se dio por finalizada la guerra y el 3 de marzo el gobierno iraquí confirmó su rendición. Invasión a Afganistán en 2001. Afganistán fue invadido el 7 de octubre de ese año por una coalición dirigida por Estados Unidos y con participación de otros gobiernos que aceptaron enviar tropas. Kabul cayó el 13 de noviembre del mismo año y el país fue ocupado casi totalmente hasta finales de diciembre. La historia moderna del continente europeo estuvo caracterizada por numerosos conflictos bélicos. Las dos últimas del siglo XX fueron especialmente intensas. Se extendieron por una mayor parte del continente y hacia otros territorios, por lo que se transformaron en verdaderas guerras mundiales. Una vez que la última guerra llegó a su fin en 1945, el continente se dividió en dos bloques que continuaron enfrentando por casi medio siglo. Por lo tanto, la creación en 1957 de la Comunidad Económica Europea y más tarde su situación gradual por la Unión Europea a partir de 1993 modificaron radicalmente dicha situación. Comunidad Económica Europea. Con posterioridad a la Guerra Mundial de 1939 a 1945 se hizo realidad en Europa la necesidad de desarrollar un proceso de integración que, por un lado, alejara el peligro de nuevas guerras y por el otro permitiera definir políticas y estrategias comunes para el beneficio de todos. Así, el 25 de marzo de 1957, Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firmaron en Roma un tratado instituyente de la Comunidad Económica Europea, también llamado Mercado Común, el cual tuvo éxito inmediato y produjo un gran crecimiento económico y el comercio intraeuropeo aumentó el 70%. Expansión de la Comunidad Económica Europea y consolidación de la Unión Europea. Al incorporarse nuevos países miembros a la Comunidad Económica Europea, se incrementó la influencia internacional de la asociación. En 1993, a raíz del Tratado de Maastricht, se produjo una constitución legal de la Unión Europea sobre las bases de la Comunidad Económica Europea. Al producirse la gran expansión del número de estados asociados, se generaron oportunidades de intercambio comercial, tecnológico, científico y cultural, que redundaron en el crecimiento y desarrollo de los países miembros. Así, de esta manera, la Unión Europea se estableció como una próspera alianza de países. La Unión Europea en la actualidad. Actualmente, en el 2011, la Unión Europea constituyó una asociación política de 27 naciones, que mantuvo el propósito de avanzar en la integración económica y política. La superficie sumada de los países que componen la Unión Europea fue de 4.424.000 km², y su población superó los 500 millones de habitantes, por lo que su Producto Bruto excedió el 20% del total mundial. La Unión adoptó una moneda única, el euro, cuyos billetes comenzaron a circular el 1 de enero del 2002. En sus principales órganos institucionales incluye el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, Consejo de Unión Europea, Corte de Justicia de Unión Europea y el Banco Central Europeo. Problemas ocasionados por la complejidad económica y geopolítica de la Unión Europea. La asociación de numerosos países con intereses a veces contrapuestos no solo dio lugar a las mejores relaciones y beneficios mutuos, al mismo tiempo que se producía el desarrollo económico, social y político, se fue incrementando las dificultades para la gestión, que se relacionan en la complejidad y la lentitud de la toma de decisiones, debido a la multitud de actores y órganos institucionales. Los intereses contrapuestos de gobierno y grupos de presión introducen las dificultades adicionales. La Unión Europea no pudo desprenderse de algunos proteccionismos comerciales preexistentes de algunos países. La inestabilidad financiera de algunos países afecta a todas las naciones de la Unión Europea y obliga a la intervención de los estados con más poderío financiero para rescatar las economías afectadas. Otro efecto de la crisis fue la desvalorización del euro, que en unos pocos meses perdió más del 20% de su valor con relación a otras monedas más fuertes. La importancia de la Unión Europea en el desarrollo europeo actual. La caída de la Unión Soviética y la desintegración del bloque de Europa Oriental dieron lugar a una nueva situación geopolítica unipolar. Esto modificó el desarrollo económico y el fortalecimiento político de otros países con poblaciones numerosas y abundantes recursos naturales. China. El régimen de la República Popular China fue liderada por Mao Tse-tung en el Partido Comunista. Después de él,
el poder surgió a Deng Xiaoping. Esto dio un crecimiento económico muy importante que transformó al país en una de las principales potencias industriales y exportadoras del mundo. Al incorporarse a China, la antigua colonia británica de Hong Kong, en 1997, la República Popular China se convirtió en uno de los principales exportadores del mundo. India. Como resultado de los procesos de colonización ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial, las antiguas colonias británicas de Asia Meridional lograron su independencia bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi y se dividieron por dos regiones religiosas, en un estado hindú, India, y en un estado musulmán, Pakistán. La República India poseyó una economía débil y una infraestructura ineficiente, con conflictos étnicos y sociales. Después, el país logró alcanzar su desarrollo, aumentó rápidamente su producción agrícola y tecnificó y amplió su capacidad industrial al incrementar el comercio internacional. Brasil es el país más extenso de América del Sur, de mayor población en América. Es un productor y exportador de productos agrícolas, con actividades industriales en las principales ciudades. Hubo una producción agropecuaria y tecnológica y fue relacionado con la energía y uno de los principales productores de alimentos y materias primas elaboradas. Rusia, un país extenso del este de Europa. Cuando se produjo la Revolución Bolchevique de 1917, la Federación Rusa se transformó en el principal soporte político y geográfico de la Unión Soviética. Con la disolución de la Unión Soviética en 1992 dio lugar a la repartición de la Federación Rusa como un estado separado del resto de las antiguas repúblicas. Poseyó un inmenso de recursos naturales y se caracterizó por la ineficiencia y el burocratismo y el establecimiento de un sistema capitalista de mercado. Su gobierno avanzó en la privatización de las empresas públicas, con efectos importantes en la eficacia productiva del país.